Por estar apretando aquí. Ya. Okay. Entonces. Ya. La fisiopatología del acné tiene estos 4 grandes pilares, que son alteración de la queratinización, la hiperseborrea, el Cotinobacterium acnes y la inflamación. En general, ya dentro de los primeros fisiopatologías vamos a hablar de lo que es la glándula sebácea y la producción del sebo, ¿ya? Entonces, el sebo es una mezcla de lípidos que son sintetizados de nuevo, ¿ya? La hiperseborrea se considera como el factor principal dentro de esta fisiopatología del acné. En general, estos lípidos son producidos por las glándulas sebáceas, por eso es que se llama como sebo, de ahí viene su nombre. Y la composición del sebo es especie dependiente, o sea, hay pacientes con acné que se le ha observado un aumento relativo de ácidos grasos libres y en cambio otros especies se les ha visto que tiene otra composición, ¿ya? Como es una mezcla de lípidos, no siempre es la misma, para que lo tengamos como en consideración. ¿Ya? Otra cosa importante es que, por ejemplo, existen, además, al tener un cambio, ¿cierto?, en esta producción del sebo, que puede tener aumento de ácidos grasos libres monoinsaturados versus los saturados, como el escualeno, entre otros. Estos cambios van a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias y van a producir en el fondo la inflamación y la alteración de la barrera cutánea y la producción de la comedogénesis, ¿ya? Entonces, la hiperseborrea sería como el factor principal, pero obviamente que como concepto general, no solo los cambios cuantitativos, es decir, producir más sebo, va a promover la patogénesis del acné, sino también las modificaciones cualitativas del sebo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Como la seborrea. También tenemos que considerar que para la hiperseborrea en el acné, ¿cierto? Existe como un factor hormonal que propicia esta hiperseborrea, y este es el aumento de los andrógenos y del IGF-1, ¿ya? Después, existe un rol propiamente tal, como habíamos comentado, de los andrógenos, porque la glándula sebácea posee toda como una maquinaria necesaria para la conversión de androstenodiona sulfato, que es el DEAS, ¿cierto?, que se ve en la imagen, en andrógenos activos y estrógenos. En este proceso van a participar varias enzimas, pero la principal y la que nosotros tenemos que recordar es la 5-alfa reductasa tipo 1, que es la encargada de la conversión en el fondo de la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona es como el andrógeno más potente, por decirlo así. La actividad en el fondo de esta enzima, que es la 5-alfa reductasa tipo 1, está aumentada en ciertas regiones anatómicas que son propensas al acné en comparación a aquellas zonas que no son, o que donde no vamos a encontrar acné, ¿ya? Entonces, las diferencias regionales de esta actividad, de esta enzima, es consecuente con mayor producción local de dihidrotestosterona, que lo que es en el fondo crítico para obtener esta hiperseborrea y por tanto el desarrollo del acné. ¿Ya? Con respecto también a el rol de los andrógenos en cuanto a la actividad androgénica, la glándula sebácea posee, ¿cierto?, como toda esta maquinaria que habíamos dicho que puede producir este aumento de la de la dihidrotestosterona, ¿cierto? Y esa dihidrotestosterona va a generar una respuesta pilosebácea que va a producir esta mayor proliferación del sebo en los queratinocitos, ¿ya? O sea, todos tenemos en el fondo producción de sebo, pero en estos pacientes o los pacientes adolescentes se encuentran estos niveles aumentados por esta regulación en el fondo del eje hormonal. Ahora vamos a hablar del segundo pilar, que sería la hiperqueratinización,
¿ya? La hiperqueratinización ductal se debe en el fondo al aumento de la proliferación de los queratinocitos o a una reducción de la separación de los corneocitos ductales por un aumento de la cohesión entre los queratinocitos, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que nos puede pasar es que aumenta en el fondo la producción de estos queratinocitos o disminuya la separación entre los corneocitos que vendrían siendo como las uniones, ¿ya? Entonces existe aquí dos fenómenos, que está lo que se conoce como microcomedón y comedones. Todavía no hemos visto bien las partes del pelo como para saber exactamente dónde está, pero se habla que en la foto número A, por ejemplo, se ve un infundíbulo con hiperqueratosis, que son estas células del estrato córneo que están como adheridas a la secreción sebácea, y en el comedón, por su parte, existe acumulación del estrato córneo desprendida y el sebo también con dilatación del orificio folicular. ¿Ya? Entonces, existe una diferencia entre estas dos lesiones que son lesiones elementales diferentes. ¿Por qué? Porque el microcomedón todavía no presenta esta apertura ni esta dilatación del orificio folicular. Si nos fijamos en la foto, como que el sebo se está produciendo acá, pero todavía no existe esta oxidación propiamente tal. En cambio, en los comedones va a existir una oxidación porque existe una dilatación, ¿cierto?, de este orificio folicular. Después, con respecto también a la hiperqueratinización, el microcomedón lo vamos a considerar, que es lo que yo les comentaba en la diapositiva anterior, como la lesión inicial del acné, por decirlo así. ¿Ya? Este siempre va a aparecer sobre piel aparentemente sana y solo uno lo ve en las biopsias. En general, uno no ve el microcomedón como a nivel clínico, sino que se ve solamente a nivel histológico, es muy, 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 muy pequeño. Y todo comienza con esta hiperqueratinización ductal, que es una de las causas de formación de estos microcomedones y de comedones. Entonces, existen ciertos factores que van a favorecer que exista esta hiperqueratinización, como son los andrógenos locales, las citoquinas, y ahí el principal es la interleuquina 1, las anomalías de los lípidos sebáceos por el aumento de determinados ácidos grasos que estimulan la hiperqueratosis, la IGF-1 y la bacteria que habíamos visto, el C. acnes. ¿Ya? Ya. Esta bacteria, que es el tercer pilar de la patogenia del acné, es una bacteria gram positiva que se encuentra en la flora normal de los pacientes. Antes se llamaba Propionibacterium acnes y ahora cambió el nombre a Cutineobacterium acnes, pero es lo mismo, ¿ya? Está dentro de la flora normal de todos nosotros y ¿cuál es como su característica principal? Es que utiliza como nutrientes a los triglicéridos que están presentes en nuestro sebo. Entonces, por esta razón, está casi ausente en los niños y se empieza como a estar más presente en los pacientes que son adolescentes o que están entrando en la pubertad. ¿Ya? En general, esta tercera causa del acné, uno no la considera como, algunos autores no la consideran como una causa directa del acné, pero sino como un contribuyente, por decirlo así, o un factor que propicia de manera importante la inflamación y la formación de estos microcomedones, que son por esta hiperqueratosis folicular. ¿Ya? Y esto, además, esta como inflamación y formación de microcomedones, como vimos, que va a generar toda esta cascada como inflamatoria con factores quimiotácticos y factores de virulencia, como todo eso va a jugar como un rol en el inicio y en la perpetuación de la inflamación. Entonces se supone que este Cutineobacterium acnes, ese es su rol, una formación como de un biofilm que es capaz en el fondo de propiciar la inflamación y la formación de microcomedones. ¿Ya? El cuarto factor es lo que se conoce como la inflamación, ¿ya? Y dentro de los factores más importantes de la respuesta inflamatoria está el IGF-1 y las cepas virulentas del Propionibacterium acnes, o C. acnes como se llama también.
El IGF-1 por sí solo es capaz de inducir en el fondo la expresión de citoquinas proinflamatorias y de ciertas como sustancias que van a propiciar en el fondo la hiperproducción de sebo, ¿ya? Recluta las células inflamatorias también en lo que es la unidad pilosebácea. Y el P-Agnes, al ser reconocido por los Toll-like receptor tipo 2, induce la producción de citoquinas inflamatorias y además a través de ciertos factores de virulencia aumenta la cantidad de ciertos ácidos grasos libres como el palmitato, y ellos son también capaces de ser reconocidos por un Toll-like receptor tipo 2. Ya, en general, mira, esta teoría es apoyada por los hallazgos de la interleuquina tipo 1 alfa en comedones que son abiertos de pacientes que no han sido tratados con alguna sustancia como, o algún medicamento antiacné. Entonces, esta teoría de la inflamación ha sido probada de esa forma. Y igual se ha demostrado in vitro que esta interleuquina 1 alfa tiene un rol en la formación de comedones porque va a inducir en el fondo la hiperproliferación de los queratinocitos foliculares. Entonces al final es como si fuese como un círculo vicioso, ¿ya? Y la interleuquina alfa tipo 1 tendría un rol central en la inflamación y en la proliferación de los queratinocitos. Ahora, ¿cuáles son los genes involucrados en el acné? Bueno, acá esto es relativamente nuevo. Se habla de que la severidad del acné, la extensión, la variación regional, el curso clínico y la respuesta a tratamiento está influenciado netamente por factores genéticos y medioambientales, ¿cierto? Porque existen distintos tipos de acné. También hemos visto acné neonatal, acné neuroquístico, acné conglobata, y esos principalmente, el nódulo quístico, el conglobata y el neonatal, tienen como factor común una influencia genética comprobada. Mientras que un acné posadolescente, que se relaciona, por ejemplo, con un familiar de un primer grado que haya tenido acné, se relaciona al 50% de los casos de probabilidad de que tu hijo también tenga acné si es que tu papá tuvo acné severo. Entonces, siempre en nuestra anamnesis, cuando el paciente nos consulte por acné, tenemos que preguntar los antecedentes familiares, si hay alguien en la familia que ha tenido acné severo y si ha tenido cicatrices por acné, ¿ya? Y uno de los principales genes involucrados en el FOS está el gen que codifica para la 5-alfa de reductasa tipo 1, para receptores de andrógenos, para genes con somatotrópicos como los que van en el fondo a, a codificar esta IGF-1, los FOXO1A, y genes de la metalosproteinasas también, o de factores del crecimiento del receptor tipo 2. ¿Ya? Eso. Estos son los más importantes, los genes somatotrópicos de IGF-1 y el FOXOA1. Esos son los genes que más se han involucrado con la patogenia del acné. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la dieta. ¿Ya? Existe una, como habíamos comentado, una alta prevalencia, ¿cierto? Como el 85% en poblaciones occidentales de prevalencia de acné en adolescentes, ¿cierto? Y esta tasa no puede ser solamente explicada por factores genéticos y hormonales, sino que también está relacionada fuertemente con los factores externos como la nutrición, los factores psicosociales, factores ocupacionales, etc. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque la influencia de la dieta occidental ha sido ampliamente estudiada, existiendo como una relación estrecha entre la patogenia del acné o la formación del acné y nuestra dieta occidental. Se ha visto que en poblaciones con un estilo de vida, por ejemplo, no occidentales, consumen una dieta, por ejemplo, paleolítica, que es baja en índices glicémicos, sin consumo de productos lácteos, ni con muchas azúcares refinadas. Esos pacientes presentan menos acné que aquellos pacientes que son de una dieta occidental. Incluso han hecho como el estudio, hay varios estudios publicados de pacientes que tienen una dieta paleolítica,
decir o sea, con baja carga glicémica, ¿cierto? Sin consumo de productos lácteos y con pocos productos de azúcares refinados. Al cambiarles esa dieta a una dieta occidental, ellos presentan un rápido aumento de prevalencia de esta enfermedad. Entonces, se considera hoy en día como que la dieta occidental se relaciona en forma estrecha con la patogenia del acné, quizás no está dentro de sus causas, pero sí es como un factor que predispone a tener acné. ¿Ya? Cuando hablamos este es como un ejemplo en el fondo de lo que es la dieta occidental, más o menos lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, azúcares refinadas, lácteos, ¿cierto? Y alimentos con alto índice glicémico versus la dieta paleolítica, que en el fondo tiene consumo de carnes magras, ¿cierto? Ciertas verduras y con alimentos con menos índice glicémico. Ya. Dentro del acné y la dieta influye en la hiperseborrea, en la composición del sebo, ¿cierto? Que hayamos dicho que esa composición se llama diseborrea, y se promueve con eso, al influir en la hiperseborrea, de manera inversa también vamos a promover en el fondo el crecimiento del C. acnes. Y la formación del biofilm, acentuando en el fondo la inflamación y la comedogénesis por los mecanismos que ya vimos, ¿cierto? De la hiperseborrea, la inflamación y todo eso. Entonces, toda esta dieta occidental, rica en lácteos, grasas saturadas, ¿cierto? Va a aumentar la insulina, el IGF-1, la cantidad de andrógenos, eso activa los genes, como el FOXO1A y el mTOR, ¿cierto? Eso va a producir producir una gran cantidad de hiperseborrea con disseborrea, propiciando el crecimiento de ese acnes, lo que va a llevar también a acentuar la comedogénesis y la inflamación. ¿Ya? Ahora les voy a poner un caso clínico. Este es un paciente de sexo masculino de 15 años de edad que consulta por lesiones inflamatorias de 18 meses de evolución. Refiere que los últimos 6 meses se han vuelto más severas, que ha usado asepsia pero que no ha visto ninguna respuesta, no refiere dolor en las zonas afectadas, no tiene antecedentes de enfermedades dermatológicas ni sistémicas ni uso de fármacos. Cuando nosotros lo examinamos, vemos estas lesiones, en la frente principalmente y en las mejillas. Ya. ¿Cómo vamos a enfrentar a este paciente? Estos van a ser preguntas abiertas, ¿ya? El que quiere responde. ¿Cómo vamos a enfrentar al paciente? ¿Qué otro antecedente nos sirve en la historia? ¿Y qué tenemos que buscar para saber si esto es un acné o es una rosácea o qué enfermedad se trata? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, en este caso primero, a ver, si puede devolverse un poquito al caso clínico para tenerlo como de referencia. Es que si supiera cómo se hace esto, no, me voy para adelante. Espérame. Sí. No sé cómo me devuelvo en esto. Aquí. No, Ahí, ya lo logré, ya. ya. Listo. Entonces, ya dice que, a ver, quiero entenderlo bien. Tiene 15 años y hace ya año y medio empezó con Sí, con este acné. sí. Ya, y que los últimos 6 meses se ha vuelto más severo. O sea, lo primero que tendría que preguntar sería, a ver, me gustaría conocer primero los antecedentes del chiquillo, si tiene antecedentes de primer grado, o sea, madre, padre, hermanos, que también han sufrido acné Claro, o de esa es forma una muy severa. buena pregunta. También Sí, habría que averiguar si su alimentación cambió en los últimos 6 meses. también, O una muy buena pregunta. si tiene alguna alergia también, si, o sea, se presenta algún tipo de alergia para poder descartar esto, o si los padres, además del acné, si es que ya han tenido, no sé, el antecedente de rosácea o tiene algún Claro, antecedente de autoinmunidad. Yo creo que sería claro. como para partir a averiguar qué lo causa. Súper bien, súper bien. Pero si nosotros tuviéramos, ya, por ejemplo, nos dice que su mamá, o sea, su papá tiene cicatrices de acné y su tío igual, y que últimamente está consumiendo más lácteos porque en colegio han dicho que hay que consumir 5 lácteos al día, entonces él está consumiendo como más lácteos. ¿Qué nosotros tendríamos que buscar el examen físico para saber que esto es un acné y no es otra cosa?
Mm, Hay una lesión que es característica, ahora la vamos a ver igual, pero que es característica de los pacientes con acné. Ya, de hecho, se da solo en el acné, no hay otra patología que lo presente. Entonces, en la medida que tú encuentres esa lesión, como que ya eso es un acné, ¿me entiendes? ya. Ya. No importa si no lo saben, mire, esta la lesión clásica del acné es el comedón, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a caracterizar estas lesiones? Nosotros las vamos a clasificar en no inflamatorias e inflamatorias, ¿ya? Y las que son no inflamatorias, ahí está el microcomedón, que vimos que era algo histológico, el comedón, que es el que llamamos como punto negro en el fondo, que puede ser abierto o cerrado. Cuando es abierto, nosotros lo que conocemos como los típicos puntos negros. Y cerrados son como como que en el fondo la glándula se basa como que protruyera por la epidermis. Ahí vamos a ver una foto. Y los macrocomedones son estos tipos comedones cerrados, pero de gran tamaño. ¿Ya? Y recuerden que el microcomedón se considera el precursor del acné, pero que no es visible al ojo clínico. En cambio, lo que nosotros tenemos que buscar, porque existen pacientes que tienen, por ejemplo, rosácea papulopustular, que la vamos a ver, que son lesiones iguales al acné, también tienen estas pápulos o pústulas como estas lesiones que están aquí. Estas son pústulas, ¿cierto? Estas son pápulas. Pápulas. Pero si se fijan, ahí hay unos puntos negros o comedones abiertos, que es el nombre médico que tiene. Mm, Y esto nos hace pensar al tiro que esto ya es un acné y no una rosácea. ¿Ya? ya. Pero muchas gracias por participar. Ya. Y las lesiones inflamatorias pueden ser las pápulas, ¿cierto? Las pústulas y pueden ser nódulos también. Los comedones cerrados, que son estas lesiones que yo les decía que son como que hubiéramos visto como que si la glándula protruyera en el fondo hacia el epidermis, uno los examina de mejor manera estirando la piel, porque son pápulas de color piel, ¿cierto? De 0,1 a 0,3 milímetros sin una apertura folicular. Y uno más que nada los puede notar cuando palpa a los pacientes o estira la piel. Después están los comedones abiertos, que son los clásicos puntos negros, que ocurre una dilatación del folículo pilosebáceo. ¿Se acuerda que lo habíamos visto? Y cuando se dilata ese folículo pilosebáceo, en el fondo va a oxidar la queratina. Y al oxidar la queratina se forma en el fondo esa como capita negra. Y eso es lo que ustedes ven como cuando vemos estos puntos negros que son acá, ¿cierto? O comedones abiertos. Las lesiones pueden ser planas o pápulas, levemente levantados, y la apertura folicular, que es esto, se llena de queratina, por eso se ve de ese color. Y los macrocomedones, que eso se ve más que nada en los abuelitos, pero igual existen en los pacientes con acné. Generalmente se habla de macrocomedón cuando mide más de 3 milímetros, y hay que vigilarlos bien porque en general pueden estar ubicados en regiones como laterales o superiores de las mejillas, ¿cierto? En la región preauricular y retroauricular hay que fijarse bien en esas zonas porque eso es un indicador de que el paciente se puede reactivar de lesiones inflamatorias, sobre todo frente al uso de isotretinoína, que es como nuestro fármaco estrella en el acné. Entonces, los pacientes que tengan estos macrocomedones tenemos que ponerles atención, ya que puede ser más perjudicial para ellos el uso de isotretinoína, ¿ya? En el inicio de la terapia. Y para eso les voy a enseñar ahí bien cómo nosotros lo dejamos para tratar de evitar esta reactivación producida por estos macrocomedones, ¿ya? Acá nuevamente una foto, como más que nada recalcar que estos son los comedones cerrados y estos son los comedones abiertos, ¿ya? Para que no se les olvide. Ya, entonces, las lesiones inflamatorias, que son las pápulas, ¿cierto? Son lesiones palpables, ¿cierto? Eritematosas, de consistencia firme. En general, habíamos dicho que las pápulas miden menos de 1 centímetro. Y estas pueden dejar también después máculas postinflamatorias o pigmentadas. Incluso también estas mismas pápulas pueden evolucionar a pústulas también.
¿ya? Entonces, es importante siempre cuando nosotros vayamos a describir si el paciente tiene un acné comedoniano, tiene un acné inflamatorio, según el tipo de lesión que predomina en el paciente. ¿Ya? Las lesiones inflamatorias o pustulares, ¿cierto? Pueden ser superficiales o profundas. Se habla en general de que superficiales son menores de 3 milímetros y profundas cuando ya miden más de un centímetro de diámetro o entre 3 milímetros y 10 milímetros. En general se va a resolver sola estas pústulas de 2 a 6 semanas. ¿Ya? Y las encontramos en formas severas del acné. O sea, no es lo mismo que el acné tenga pápulas a que tenga papulopústulas. ¿Ya? Entonces siempre hay que buscar esta pústula, porque por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un acné principalmente comedogénico, ¿cierto? Tiene varios comedones cerrados, como en la zona T, en el mentón, le encontramos algunas pápulas, pero también tiene pústulas, ya no es un acné comedoniano, ¿me entiendes? Ya es un acné inflamatorio, porque el presentar lesiones inflamatorias ya lo convierte en un acné inflamatorio y el hecho de que tenga pústulas lo convierte ya en moderado a severo. ¿Ya? Igual hay algunos autores, igual lo vamos a ver después, que tampoco hay un consenso, entonces hay algunos que cuentan las lesiones y otros que lo ven si es que presenta o no presenta pústulas, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hablamos de lesiones inflamatorias como nódulos, estos son firmes, dolorosos, son eritematosos, como en el caso de este niño, por ejemplo, que se ve aquí en esta mejilla. Pueden formar tractos suinosos que conectan con distintos nódulos y se van formando nódulos más grandes que se denominan quistes, ¿ya? A los nódulos pequeños, en general les llaman nódulos pequeños, nódulos medianos o nódulos grandes, ya que hay como una clasificación según tamaño, pero en verdad no es necesario que se la sepan. Ya. El acné comedogénico, nosotros, por eso le digo que en general nosotros lo dividimos así. Hay que buscar la lesión predominante y el grado de severidad. Entonces, si yo veo que un paciente tiene puros comedones abiertos y comedones cerrados principalmente, yo digo que ese es un acné comedogénico. ¿Ya? Esto en general, hay algunos pacientes que pueden tener algunas pápulas iniciales, pero igual predominantemente es comedogénico, que tenga más comedones que pústulas, ¿ya? Eso. Y obviamente que igual hay que considerar que a partir de los comedones es que se generan las papulopústulas. Entonces igual, como que igual hay que empezar, ya nosotros ya empezamos a dejar tratamientos suaves, eso sí, pero para los pacientes que tienen un acné comedoniano. El otro tipo de acné que se llama es el acné papulopustuloso, que eso ocurre cuando nosotros tenemos mayoritariamente pápulas. Ya algunas de estas pápulas son rojas, son sensibles, hay algunas pústulas también, y hay algunos pacientes que las presentan sobre piel normal y a algunos se les pone la piel un poquito más eritematosa de base, lo que a veces suele confundirse con rosácea. Por eso es que ahí, cuando esté esa duda, hay que buscar el comedón. Si el paciente tiene comedones, eso es un acné, ¿ya? En el acné nodular predominan las lesiones inflamatorias más profundas, y aquí hay nódulos y pseudoquistes que pueden dejar en el fondo cicatrices. Ojo que cualquier lesión de acné que tú la aprietes te va a dejar una cicatriz. Entonces es súper importante no manipular las lesiones. ¿Ya? Y el grado de severidad en general nosotros lo vamos a establecer según el número de lesiones en una hemicara. Entonces si el paciente tiene un acné que ya vemos, nos acercamos ya, ¿cierto? Vemos un paciente que tiene pápulas y pústulas en el rostro, miramos más de cerca y encontramos el comedón, nosotros podemos decir que ese paciente tiene un acné papulopustuloso. Y ahora tenemos que ver si es que es leve, moderado o severo. Si es leve, tiene menos de 20 lesiones por rostro, si es moderado, tiene de 20 a 50, y si es severo, tiene mayor de 50, ¿ya? De todas maneras, existen algunas otras características especiales, como por ejemplo, si el paciente tiene nódulos o tiene quistes, eso ya es un acné severo, ¿ya? Y si el paciente tiene lesiones ya en pecho y espalda, eso ya es un acné moderado. Ya. Ahora vamos a hablar de los tratamientos tópicos con retinoides, ¿ya? En el fondo,
los retinoides son como el principal tratamiento que nosotros dejamos, o sea, dentro de los principales tratamientos que nosotros dejamos para el acné, porque previenen la formación de microcomedones, que en el fondo son esa lesión que nosotros habíamos visto que tiene características histológicas. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene factor que es comedolítico y anticomedogénico. ¿Qué quiere decir que sea comedolítico? Que normaliza la descamación del epitelio folicular y va a disminuir la adherencia entre los queratinocitos y va eso por su parte, va a reducir la oclusión folicular y va a eliminar los comedores maduros, que son estos comedones abiertos o cerrados. ¿Y por qué se dice también que tiene como en el fondo una característica que es antiinflamatoria? Porque inhibe los mediadores inflamatorios como la migración de las células inflamatorias, los factores de transcripción AP1 y algunos otros factores o otras quimioquinas que tienen este rol en la inflamación y la respuesta inmune. Dentro de estos ejemplos vemos los retinoides tópicos como el adapaleno, la tretinoína y el tazaroteno. El tazaroteno ya en verdad casi no lo usamos, nosotros usamos harto el adapaleno y la tretinoína. Hay que tener harto cuidado con con estos medicamentos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer en el fondo es adelgazar el estrato córneo. Y al hacer eso, hay que, como en el fondo, usar protector solar. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de generar una quemadura en este paciente por sol. Entonces, nosotros tenemos que usar, cuando un paciente que está usando retinoides, le vamos a dejar, por ejemplo, adapaleno, tenemos que dejarle un protector solar. Y como esta familia en el fondo de medicamentos son útiles también como el tratamiento de mantención, ¿ya? Porque como actúan propiamente tal sobre en el fondo la formación del comedón, sirve mucho como los pacientes que han usado, por ejemplo, han usado tratamientos antibióticos para desinflamar las pápulas y las pústulas, pero para tratar los comedones esto es lo mejor. Entonces igual, siempre como tratamiento de mantención, nuestro paciente tiene que quedar con tratamiento tópico con retinoides. ¿Y por qué se le dice que tiene que partir con un inicio progresivo? Es porque en el fondo los pacientes les cuesta acostumbrarse su carita a este retinoide, entonces les decimos partan lunes y jueves en la noche, luego lunes, miércoles y viernes, y luego cuando ya lo toleren bien todas las noches. Algunos pacientes les irrita con mayor facilidad, de hecho ese es uno de los efectos adversos más señalados por los retinoides, es la irritación local en el fondo y la descamación, que es normal. En el fondo nosotros queremos que este paciente se descame porque vamos a tener un efecto que es micropeeling con este retinoide, que lo que va a producir en el fondo es ir adelgazando el estrato córneo y ese estrato córneo se va perdiendo. ¿Y cómo se va perdiendo? De forma de descamación. Y eso va a ir en el fondo se va a descamar hasta que saque el punto negro o comedón por completo sin dejar ninguna muestra o sin dejar ninguna cicatriz, ¿ya? Por eso siempre hay que partir de poquitito, todas las caras se acostumbran para que lo sepan y lo tengan en consideración. Hay algunas que se demoran más y otras se demoran menos, pero todas se acostumbran al uso de retinoides. ¿Cómo se usan los retinoides? Bueno, una vez al día en la noche. El adapaleno es el más fotoestable. Uno tiene que aplicar una capa delgada en las áreas afectadas, no sobre las lesiones puntuales. Y este es un error que cometen muchos médicos generales que le dicen a los pacientes que tienen que ponerse el retinoide sobre la misma espinilla. Y eso no es así. Tú tienes que tratar toda la cara porque toda la cara no es como que tú tengas como más posibilidad de tener espinillas en el fondo en la mejilla que en el mentón. En verdad, la cara entera tiene producción de hiperseborrea. Entonces, la zona T, que en el fondo es la frente, la nariz y el mentón, está afectada y también las mejillas. Entonces hay que ponerse toda la crema, o sea, hay que ponerse la crema generando como esta calpita delgada en las áreas más afectadas. Obviamente que no se tiene que poner la crema ni en los párpados, ni en las comisuras bucales, ni cercano a las alas nasales, porque esa zona la piel es más delgada y tiende a irritarse con mayor facilidad.
Y como lo vimos, el efecto adverso de todos los retinoides son eritema, irritación, cerosis, descamación, que se obtienen principalmente en el primer mes de uso. Después la piel como que se acostumbra y se descama cada vez menos. Por eso es que partimos siempre de a poquito, o sea, 2 noches, después 3 noches, cuando ya lo tolere bien todas las noches. Hay que advertirle a los pacientes de los síntomas de fotosensibilidad, como se adelgaza el estrato córneo, es muy importante que usen fotoprotector, ¿ya? Otra cosa importante que esto es muy importante, que estos fármacos son categoría C en el embarazo, o sea, no se pueden dejar en mujeres embarazadas, ¿ya? Como el adapaleno y la tretinoína, pero el tazaroteno, que ya casi no se usa, y la isotretinoína, que tampoco se usa de forma tópica, son categoría X en el embarazo, ¿ya? Y la piel, algo que es importante también porque a veces produce ciertos efectos adversos, es que el paciente debe lavarse la cara primero en la noche, debe secarse bien la cara y luego colocarse el apaleno o la tretinoína, ¿ya? No sobre cara húmeda, porque eso puede aumentar los efectos adversos. Y como les decía, toda la cara tiene potencial de tener acné, entonces tenemos que ponerla en todo el rostro. O sea, yo le digo a los pacientes que se pongan una pequeña cantidad en la frente, en las mejillas y el mentón, y esparzan con cuidado con las comisuras. Otra cosa que es súper usada es el peróxido de benzoilo, ¿ya? Este es bactericida y reduce en el fondo la producción del, ahí me equivoqué, usé el nombre antiguo, puse P. agnes en vez de C. agnes. Por si acaso, tiene este efecto que es queratolítico y antiinflamatorio y puede producir sequedad e irritación. Otra cosa importante que hay que advertirle a los pacientes es que destiñe la ropa. Entonces, que los pacientes duerman con un pijama feo o con unas sábanas que la mamá le dé lo mismo manchar, porque lo más probable es que las manchen blancas, ¿ya? Y cuando nosotros usamos peróxido de benzoilo, lo usamos en general nunca solo, sino que en combinación con antibióticos tópicos y, o en combinación con retinoides. ¿Ya? No genera resistencia bacteriana y sus principales efectos adversos va a ser la dermatitis de contacto, ¿ya? Que ocurre, tampoco es tan frecuente, ocurre entre el 1 y el 3% de los pacientes, pero igual hay que advertirlo, que puede producir eritema, cerosis, prurito, ardor, ¿ya? Entonces eso hay que comentarle a los pacientes antes de dejarle el tratamiento. Ya. Ahora los antimicrobianos tópicos, lo que van a hacer, como los antibióticos tópicos, yo creo que los han visto, como la eritromicina, ¿cierto? Que a veces la dejan sola, o la clindamicina, ¿cierto? Lo que van a hacer es reducir el número de los C-acne en los folículos sebáceos. Y eso va a tener un efecto antiinflamatorio. Al bajar el número de los C-acnes, también va a disminuir la actividad de la lipasa, y esa va a generar en el fondo menor presencia de ácidos grasos libres, que es este factor comedogénico que está como de base. Pero todos estos agentes antimicrobianos también pueden generar esta dermatitis de contacto irritativa, ¿cierto? Y la clindamicina y la eritromicina no se deben usar como monoterapia, ¿ya? Esto lo tengan súper claro, porque esto ha salido como en los últimos 4 años, como mucho en los congresos. Antes los usaban solos, así como póngase eritromicina y ya. Pero ahora se ha visto que la eritromicina y la clinda han desarrollado, o sea, el C-acnes ha desarrollado cierta resistencia a estos antimicrobianos solos. Entonces, el ideal es utilizarlos con ya sea peróxido de benzoilo o con retinoides, ¿ya? Porque se logra mayor eficiencia y menor resistencia. El ácido salicílico, bueno, es un beta hidroxiácido que es lipofílico y tiene un efecto comedolítico y acción antiinflamatoria leve. Es menos eficaz que los retinoides y se indica solo en pacientes que no pueden usar retinoides, ¿ya? O que no los toleran. Que tú les dejas los retinoides y a pesar de que lo usan 1 o 2 veces por semana se ponen muy rojos y como que no toleran estos efectos, tú puedes dejar este ácido salicílico.
Ya en general uno los usa de 0, uno puede dejarlo en concentraciones del 0,5 al 2%, una o dos veces al día y se puede combinar con otros tratamientos tópicos, pero tampoco se puede dejar en mujeres con lactancia y tampoco se puede dejar en mujeres embarazadas. ¿Qué es lo mejor que tenemos que ofrecerle al paciente en el fondo? Es una terapia combinada. Esa es la mejor terapia para el acné hoy día y es la combinación del peróxido de benzoilo con un antibiótico tópico o la combinación, por ejemplo, de clindamicina con peróxido de benzoilo. Lo otro que se puede usar, que es el gold estándar, es lo que se conoce como Epiduo o Gelacné, que son los dos nombres comerciales, cuando se usa el peróxido de benzoilo más el adapaleno, ¿ya? Todo esto, todos los estudios que existen han evidenciado que los antibióticos tópicos por sí solo no sirven, ya que tienen que ir acompañados ya sea de un retinoide o de peróxido de benzoilo. Entonces, siempre que, por si acaso les aviso para la prueba, siempre que pregunte, los antibióticos tópicos no van solos, ¿ya? Porque aumentan la resistencia y disminuyen la eficacia. Entonces, por eso es que uno le adiciona en el fondo el peróxido de benzoilo. Y ahí hay unos estudios que han descrito que la combinación de eritromicina al 3% más peróxido de benzoilo al 5% presenta mayor actividad antimicrobiana que cada agente por separado, ¿ya? Entonces, no solamente disminuye la resistencia de los microorganismos, o sea, la resistencia a los microorganismos en el fondo, o sea, de los microorganismos hacia ese antibiótico, sino que también son capaces de potenciarse. Ahora vamos a hablar sobre los antibióticos orales. ¿Ya? ¿Cuándo nosotros le vamos a dejar antibióticos orales a nuestro paciente? Porque ya sabemos que en general a todos los pacientes tenemos que dejarle una terapia tópica y como vimos los retinoides son como el gol estándar porque al final nos van a ayudar en los acné comedonianos, en los acné papulopustular e incluso en los acné severos como mantención, ¿cierto? Y habíamos dicho que los pacientes que son solamente comedonianos, uno usa un retinoide solo. Cuando tiene el paciente papulopústulas, nosotros tenemos que dejar un tratamiento combinado con antibióticos tópicos más un retinoide o este peróxido de benzoilo, ¿ya? ¿Y cuándo entonces dejaríamos nosotros de antibióticos orales? Bueno, cuando el acné es moderado a severo y que es refractario a tratamiento tópico, tú le dejas antibióticos orales, ¿ya? Cuando el paciente tiene lesiones en pecho y espalda, también le adicionas antibióticos orales, ¿ya? Van a inhibir en el fondo el crecimiento del C. acnes dentro de la unidad pilosebácea, y aquí están las tetraciclinas, que tienen además una acción antiinflamatoria, entonces nos van a ayudar. Lo que nosotros en general utilizamos es doxiciclina, minociclina o limeciclina, ¿ya? Y mejora. ¿Qué es lo que va a producir en el fondo este antibiótico oral? Es una mejoría sintomática más rápida, pero puede tener ciertos efectos adversos, que son la candidiasis vaginal, ¿cierto? O alteraciones gastrointestinales. Hay pacientes que les cae muy pesado la doxiciclina, la limiciclina o la minociclina, entonces que no los pueden tomar en ayuno, por ejemplo, y les queda muy pesado, entonces nosotros les recomendamos que lo tomen con algún alimento, idealmente no un lácteo, porque se ha visto que disminuye su absorción de estas tetraciclinas con lácteos a excepción de la limeciclina que se puede dar con cualquier tipo de alimento, ¿ya? La idea es que nosotros indiquemos un tratamiento oral por el menor tiempo posible, ¿ya? Porque es el tratamiento antibiótico oral sí o sí nos va a generar resistencia antimicrobiana, entonces nosotros tenemos que tratar de usarlo el menor tiempo posible. Y siempre hay que asociar un uso simultáneo en el fondo con un retinoide tópico para en el fondo facilitar la descontinuación de un antibiótico oral, ¿ya? La idea entonces es que nosotros les dejemos este antibiótico oral, ¿cierto? Eh, por un periodo cortito de tiempo, pero que desde el mismo momento empecemos a tratarlo, por ejemplo, con estos Gelacné o Epiduo, que en el fondo son el peróxido de benzoilo más el adapaleno. Ya, igual yo ahí le explico siempre a los pacientes que en general vamos a darle este fármaco oral por una vez y que la idea es usarlo por mientras nos hace efecto la crema y que la idea es que nos quedemos con la crema futura.
Ya, los más usados, que se los he nombrado, son la doxiciclina, la aminociclina y la limeciclina. Los fármacos son de uso frecuente, tienen buena tolerabilidad y alta resistencia al C-agnes, a eritromicina. Pueden ser administrados con comidas. Son antibióticos orales de primera generación y tienen eficacia similar. Eh, Tienen una mayor vida media a monodosis diaria y eso aumenta en el fondo también la adherencia de los pacientes. Si tú le dices al paciente que tiene que estar tomándolo cada 12 horas, es más difícil que se lo tome y que cumpla la indicación, considerando que la mayoría de estos pacientes son adolescentes. ¿Ya? Casi todos tienen eliminación renal, a excepción de la doxiciclina, que se excreta por las deposiciones. ¿Ya? Entonces, en un paciente que tenga falla renal, la doxi es de elección. Está contraindicado en lactancia y en niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque inhiben el crecimiento, la inhibición del cartílago del crecimiento, ¿cierto? Y también producen esta decoloración dental. Son categoría D en el embarazo, así que tampoco los podemos usar de forma oral en las embarazadas. Más o menos, ¿cuáles son las dosis? La doxi uno puede dar de 50 a 100 miligramos 2 veces al día, pero hay que considerar que produce fotosensibilidad y también fotonicolisis, que es la separación en el fondo de la lámina unguial del lecho unguial, ¿ya? Con la exposición solar. Quiero decirles que la doxiciclina en general nosotros usamos 100 miligramos al día, ¿ya? O sea, yo creo que he usado una o dos veces 200, porque en verdad es un antibiótico muy fuerte como para darlo en esa dosis. Así que usamos 100. Igual los infectólogos nos odian por dejar esto, porque obviamente generamos resistencia bacteriana. ¿Ya? La aminociclina, la dosis es de 100 a 200 al día. A mí no me gusta en lo personal la aminociclina porque causa esta pigmentación azul que la vimos en las lesiones elementales, ¿cierto? Puede producir esta pigmentación azul de la piel, genera no solamente en la piel, sino que también puede ser en el paladar duro, en la región anterior de las piernas y en algunos pacientes en cicatrices también, ¿ya? Así que a mí en general no me gusta mucho. Incluso hay un fenómeno descrito que es de lupus-like por aminociclina. Pero a veces es lo que tenemos y si el paciente lo necesita, lo podemos usar, pero siempre con precaución de saber cómo manejar estos efectos adversos. Como yo les decía, existen también reportes de hepatitis autoinmune, de lupus y de enfermedad del suero por uso de aminociclina. La limeciclina es como la más moderna de estas tres que hemos visto. Se usa, en general nosotros usamos 300 miligramos al día, pero la dosis puede ser de 150 a 300. Y tiene mayor perfil de seguridad que la aminociclina y tiene la misma eficacia. ¿Cuál es otra clase de la limeciclina? Que en general no cae pesada la guata. Entonces tú la podrías, por ejemplo, el paciente podría tomarla al desayuno, a diferencia de la doxi que se inactiva con la leche, ¿ya? Entonces, esta podríamos usarla así, pero de todas maneras la limeciclina es bastante cara. La otra opción que tenemos de antibiótico oral es la eritromicina, que este es un macrólido, ¿cierto? Uno lo usa 500 miligramos 2 veces al día y tiene que ser con comidas porque también produce mala tolerancia gástrica. En general es una alternativa en personas embarazadas porque es el antibiótico que podrían usar ellas, tanto las embarazadas, las que están en periodo de lactancia y los niños. Pero el problema es que hay harta resistencia a este antibiótico, entonces en verdad yo jamás en mi vida he visto que lo usen en forma oral. ¿Ya? Está descrito, sí está descrito, pero yo nunca he visto a nadie jamás usar eritromicina. Nuestro medicamento estrella del acné es la isotretinoína. ¿Por qué? Porque actúa en los 4 pilares del acné, ¿ya? Es el único fármaco que actúa en los 4 pilares del acné. Actúa en la normalización de la queratinización, inhibe el crecimiento del C-acnes, tiene efecto antiinflamatorio y genera atrofia de la glándula sebácea y eso va a generar reducción de esta hiperseborrea, ¿ya? ¿Cuándo indicamos isotretinoína? En un acné nódulo quístico, en un acné papulopustular moderado severo que no va a responder a terapias iniciales. O pacientes con acné papulopustular con cicatrices. Si el paciente llega con cicatrices, eso ya es una indicación de usar isotretinoína. Otra de las opciones que nosotros tenemos también es usar un tratamiento hormonal, ¿ya? En general aquí lo usamos solamente si es que yo sospecho de hiperandrogenismo,
¿ya? ¿Cómo? Cuando yo sospecho este hiperandrogenismo, cuando tienen ciclos irregulares, las pacientes tienen una voz más grave, aumento de la libido o del hirsutismo, que en el fondo es la de vello, en el fondo, ¿cierto? También cuando el paciente tiene acné severo y que es de difícil tratamiento, y también hay que estudiarlo en niños que son prepuberales y en mujeres postpuberales. Las patologías asociadas más frecuentes es el ovario poliquístico, ¿cierto? Y la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Y qué exámenes nosotros debiésemos pedir? Este panel hormonal, que es la testosterona total y la SHBG, ¿cierto? El DEAS, la 17-hidroxiprogesterona, la prolactina, TSH-T4 libre y una PTGO. Entonces, en todo paciente que nosotros sospechemos que existe una causa hormonal que esté agravando el acné, le pedimos este estudio. En general no se pide de rutina, solo si es que nosotros sospechamos que puede haber una causa como androgénica agravando nuestro tratamiento, o sea, agravando en el fondo el caso del paciente. Ahora vamos a hablar sobre distintos tipos de acné. Está el acné, como a nombrarlos en general. Está el acné neonatal, el acné de la infancia, el conglobata, el fulminans, el de la mujer adulta y el excoriado. Ya. El acné fulminans, esto no es para asustarlo, esto existe en verdad. El acné fulminans es la forma más grave de acné. Se caracteriza por el desarrollo súbito de lesiones que son nodulares y supurativas. Está asociado también a manifestaciones sistémicas, ¿ya? Y afecta en general a niños, hombres, más hombres que mujeres, entre 13 y 16 años. En general, el paciente tiene el antecedente de haber tenido un acné leve o moderado antes de tener el brote del acné fulminans, como que no viene así como de la nada que apareció esta lesión, sino que él tiene el antecedente de que tuvo acné y de repente empezó a hacer de esta forma, ¿ya? Antes del brote. Y cuando uno lo hubiese examinado, si que hubiéramos examinado antes de tener este brote, nos daríamos cuenta que existen en el fondo microcomedones, si pudiéramos haberle hecho una biopsia, ¿cierto? Que se inflaman y se van a fusionar rápidamente, dando lugar a unas, y ni siquiera son pápulas, llegan a ser placas dolorosas, superativas, friables, con costras hemorrágicas, como se ve en la foto aquí, ¿cierto? Se ve que este niño ahí ya formó una placa, ya ni siquiera se distinguen las pápulas. En general se afecta el rostro, el tronco, el cuello y los brazos. Las lesiones se ulceran súper rápido y dejan importantes cicatrices. Y, no, yo les había dicho igual, antes de que se me olvide, que puede ir acompañado de manifestaciones sistémicas. Y estos son lesiones principalmente osteolíticas. Los huesos más afectados son la clavícula, el esternón, el tobillo, el húmero y las articulaciones sacroiliacas. Y dentro de las manifestaciones, otras manifestaciones sistémicas, también está la fiebre, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia y como compromiso del estado general. En algunos pacientes también se les puede desarrollar eritema nodoso, que no sé si lo han escuchado antes, pero es estos nódulos subcutáneos que se dan generalmente en las piernas. Y otras, también podemos, si nosotros le tomamos exámenes a este paciente, nos puede salir también una leucocitosis, nos puede encontrar aumento de la DHS, proteinuria, incluso anemia. En general también no existe, no es general, sino que también puede haber una forma paradojal que es súper poco frecuente, pero que hay que conocerla, y que se da por el uso de isotretinoína, ¿ya? Yo he visto solo 2 acné fulminans y los 2 fueron por isotretinoína, ¿ya? En el cual nosotros comenzamos isotretinoína y estos pacientes hacen lo que se conoce como flare-up, que es un empeoramiento de las lesiones de acné y brotan así con manifestaciones sistémicas y lesiones osteolíticas. Por eso, cuando nosotros ahora ya es como más conocido de que cuando iniciamos isotretinoína, iniciamos con corticoides para tratar de apaciguar en el fondo este
flare-up que hacen los pacientes. Bien. Como ya hemos dicho, los microcomedones se inflaman, ¿cierto? Y se fusionan rápidamente y dan lugar a estas placas supurativas, friables, con costras hemorrágicas en la superficie. Como yo les mencioné, están en el rostro, cuello, tronco y brazos. Las lesiones osteolíticas, como habíamos visto, están en la clavícula, esternón, tobillo, húmero, articulaciones sacroiliacas, y las manifestaciones sistémicas son fiebre, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia, eritema nodoso, y del laboratorio podemos encontrar aumento de la VHS, proteinuria, leucocitosis, anemia, aunque el diagnóstico por laboratorio no es necesario, pero de todas maneras siempre hay que pedir, si es que lo sospechamos se puede pedir. Ahora vamos a hablar de otro tipo de acné, que también es un acné severo, que es el acné con lobata. ¿Ya? Es una forma grave de acné no gloquístico. Puede aparecer como una erupción inicial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el acné fulminans, siempre el paciente tiene el antecedente de haber tenido acné, ya sea leve o moderado? Acá no, el paciente debuta con este tipo de acné. ¿Qué otra característica tiene o diferencia tiene con respecto al acné fulminans? Es que el acné con lobata no tiene manifestaciones sistémicas y pertenece a la tetraoclusión folicular, que se conoce como la celulitis disecante, ¿cierto? La hidrosadenitis supurativa, el quiste piramidal y el acné con lobata. Normalmente lo que nosotros vemos es que es súper frecuente que los pacientes tengan estas lesiones en el dorso más que en la cara, y las lesiones se pueden localizar incluso en el cuello, los miembros superiores, en el abdomen, en los glúteos, en las axilas, en las ingles, en el perineo. En el fondo, las lesiones de un acné con lobata van a exceder a los lugares típicos de donde hay acné, a diferencia del fulminans. Que en el fulminans nosotros vemos que el paciente tiene lesiones en pecho, cara y todo eso, pero acá en el acné con lobata, estas localizaciones pueden también encontrarse en el abdomen, por ejemplo, en los glúteos y en otras zonas como las que ya nombré. Las cicatrices, bueno, primero, el cuadro clínico, igual que esto, se caracteriza por estos comedones, y la mayoría puede tener varios sitios de apertura. Mire, si se fijan bien en esta foto, aquí se ve un punto negro, otro punto negro, otro punto negro, acá igual, ¿cierto? Acá igual, hay más de 2 orificios foliculares, ¿ya? Y estos se llaman comedones poliporados, ¿ya? Porque tienen varios sitios de secreción. En muchas ocasiones estas lesiones se ulceran y se extienden hacia la periferia en el fondo, como es en este caso, que lo más probable es que haya sido aquí la lesión y se haya extendido hacia los lados. Diseccionan el tejido subcutáneo, y si nosotros nos fijamos bien, mira aquí, existe hasta un tracto fistuloso que podemos tocar. Entonces, en verdad estos son casos de acné severo. Yo he visto solamente un con lobata, y las cicatrices, obviamente que el paciente aquí sí o sí queda con cicatrices porque las lesiones son mucho más profundas, ¿ya? Y puede quedar con cicatrices atróficas, queloideas o formar bridas, ¿ya? Y en algunos casos se puede acompañar con anemia, normonormo, leucocitosis leve y aumento de la VHS. Por eso es que yo les decía que para el fulminans como que uno no hace el diagnóstico con los exámenes de laboratorio, ¿ya? Pero igual te apoyan en el fondo, como esta inflamación sistémica, si al final de eso se trata. Ya, ahora ya vimos todo lo que es relacionado al acné, ahora vamos a hablar un poquito de las lesiones acneiformes y qué son, para finalizar después con rosácea, ¿ya? Las lesiones acneiformes pueden ser producidas por varias cosas, entre ellos están los fármacos, el acné cosmético, el acné excoriado, el mecánico friccional o el acné estival. ¿Qué es una reacción acneiforme? Es una reacción que es similar al acné por sus características clínicas, pero tiene una causa diferente de aparición. Entonces, puede ser por la administración de un fármaco de manera tópica o sistémica, ¿ya?
¿Y qué es lo importante? No hay criterios diagnósticos, ¿ya? Entonces siempre hay que sospecharlo cuando tengamos lesiones que aparecen después de que se comienza un tratamiento nuevo, que mejoran con la suspensión del fármaco y recidivan si es que yo reintroduzco el fármaco. Las lesiones generalmente son monomorfas, ¿ya? O sea, yo no voy a encontrar aquí comedones, y eso es súper característico. Es como si yo viera un paciente con acné, pero le busco los comedones y no los tiene. Y monomórficas quiere decir que están todos en el mismo, todos de la misma forma. Entonces son puras pápulas pequeñas, por ejemplo. Como les dije, no hay comedones ni quistes. La localización en general excede las zonas afectadas por el acné y son resistentes a la terapia convencional del acné. En general cuesta un poquito más tratarlos. Existen como numerosos fármacos en verdad descritos y bueno, ahí los vamos a ir viendo algunos, les voy a mencionar algunos que creo que son los más frecuentes, ¿ya? Esto es lo otro. A esto me refiero con unas lesiones monomorfas. Si se fijan, no hay pústulas aquí, hay puras pápulas inflamatorias y aparentemente todas son del mismo tamaño. Ya, eso es algo que eso nos tienen que hacer como parar las antenitas en el fondo y decir que no estamos frente a un acné común y corriente. Acá, yo sabía que lo había puesto. Ya, las erupciones acniformes por fármacos son lejos lo más frecuente. Y acá les puse como la lista en general de todos los fármacos que pueden producir reacciones acniformes, pero lo más frecuente es la fenitoína, los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, la isoniazida, el litio y los progestágenos. ¿Cuál es el manejo en general? Suspender el fármaco causal y uno deja tratamientos locales para el acné, por mientras. El acné cosmético, que es otra forma en el fondo de reacción acniforme, es debido a la aplicación tópica de cosméticos. Y esto es cuando en general se puede ver en hombres y en mujeres, pero más frecuente en mujeres, y se ve cuando nosotros le aplicamos una base, por ejemplo, que es muy correctiva al paciente, una base que es muy densa para su piel, y eso genera en el fondo mayor, que se propicie más esta obstrucción folicular, y eso genera en el fondo la producción de comedones y pápulos y pústulas. Se caracteriza por comedones que son predominantemente cerrados, pápulas y pústulas, y los típicos que se usan como, o sea, que se describen dentro del acné cosmético son la lanolina, el coaltar, derivados de la manteca de cacao, los geles, los fijadores para el cabello. Hay que leer bien las etiquetas de prescripción de estos principales productos, ¿ya? El acné escoriado se caracteriza por la presencia de áreas inflamadas y escoriadas y algunas con costras superficiales. Uno sabe cuando el paciente se rompió la espinilla, o sea, es cosa de vérselo, ¿ya? Uno le dice, ¿te apretaste? No, y dice, ya, dime la verdad, sí, siempre se apretan, ¿ya? Y uno lo ve así, si se fijan, en el fondo es como un una solución de continuidad que se ve en la piel, ¿cierto? Porque se perdió ahí ella y no hay epidermis ahí, lo más probable. ¿Ya? Y por eso, en el fondo, esta sería una lesión secundaria, ¿cierto? Una lesión primaria que hubiera sido la pápula o la pústula, que en verdad no lo conocemos porque no vimos lo que ahí había antes. ¿Ya? A veces los pacientes también tienen esta como patología o esta conducta obsesiva con esto, de apretarse las pápulas y las pústulas. Y a veces se ve como una condición a lesiones autoprovocadas. ¿Ya? O sea, hay mujeres que también se están apretando constantemente estas lesiones. En general nosotros le dejamos tratamiento tópico y apoyo psicológico, porque se ha estudiado en verdad que existen ciertos pacientes que tienen la tendencia a apretar estas lesiones con esta conducta un poco obsesiva y compulsiva. Ya, ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Todas estas fotos parecen acné, pero no lo son, ¿ya? Entonces, ahora les voy a explicar más o menos algunos casos para que veamos cuáles serían como las diferencias, ¿ya? La foto
número 1 es una dermatitis perioral. Esta es una dermatitis facial inflamatoria que también es papulopustular. Si nosotros buscamos, pues, existen pápulas, ¿cierto? Pústulas ahí. Hay una que otra vesícula, o él puede tener, por si acaso. Y este trastorno aparece con mayor frecuencia en mujeres adultas, ¿ya? Y estas mujeres adultas aparecen generalmente entre los 25 y los 30 años, a eso se refieren con mujeres adultas, 25 y 35 años, ¿sí? Y en los niños se describe algo similar, pero generalmente se da por aplicación de terapias de corticoides, ¿ya? Y sobre todo nosotros lo vemos en estos niños que usan el salbutamol, ¿ya? Eso puede ocurrir alrededor de los labios, ¿cierto? Y alrededor de la nariz y de los ojos. Este es un mismo caso, pero esta es de una mujer adulta y este es de un niño, ¿ya? Que les puse las lesiones. De un niño con dermatitis atópica igual, y que tiene estas lesiones papulopustulares acá, y es netamente por el uso del salbutamol. En la foto número 2 es una dermatitis seborreica. Profe, parece que su computador se va a apagar. Ah, en verdad. Ya, voy a Pero buscar un cargador. Vamos al tiro. Ahí, ya, súper. Gracias. Doctora, disculpe. Dime. ¿Ah? ¿Se acuerda lo que conversamos en la mañana? Lo de darnos un tiempito para poder llegar a psiquiatría. Sí, me acuerdo. Ah, ya, gracias. Ya. Y lo de la dermatitis seborreica que les estaba diciendo, que es la foto número 2, son las apariciones de lesiones eritematoscamosas en la cara, con los pliegues principalmente nasolabiales, que ocurre aquí, ¿cierto? Y puede observarse también lesiones en el entrecejo o supraciliares. Ya también algunos pacientes tienen lesiones en el cuero cabelludo, que es lo que se conoce como la caspa en general. Y en algunos casos, no en todos, se encuentran lesiones también en el pecho y en la espalda, pero es súper raro, yo nunca he visto alguno, ¿ya? Esta foto, la foto número 4, es de una elastosis y quistes y comedones que se llama enfermedad de Fabry-Recouchot. Afecta en la gran medida de adultos y que han sido expuestos al sol por años. Ya son pacientes que tienen lesiones generalmente en áreas cigomáticas, mayor prioritarias y nasales, y después la exposición solar crónica. Después la foto número 5 son foliculitis. Ya es una foliculitis, ¿cierto? Son lesiones relativamente que son monomorfas, pero no vamos a encontrar entre ellas el comedón. Y la foto número 6 son de tricopiteliomas múltiples, ya que son pápulas de color piel, pero son de consistencia dura y aparecen generalmente en la infancia en los pacientes, o tienen un antecedente familiar de haber tenido, que tienen pacientes que tienen estos tricopiteliomas múltiples. Ya vimos eso, ahora vamos a ver la rosácea. Este es el caso de una mujer de 32 años que presenta una ligera inflamación y eritema, pápulas en la zona central de la cara desde hace 8 semanas. Comenzó a aplicarse diversos productos cosméticos tópicos para el acné, pero no le funcionaron. Y una de sus aficiones es montar bicicleta al aire libre. Notó que la exposición solar agravaba el estado de su piel y además provocaba sensación de ardor y picor. Esa es nuestra paciente, la foto. Eso lo vamos a saltar. Y le vamos a hablar sobre la rosácea al tiro, ¿ya? Pero esto es una rosácea. ¿Qué habría que buscar acá? Era buscar que no tenga comedones, y además esto, que es algo clave también, es la exposición al sol. La exposición al sol empeora las lesiones de rosácea, ¿ya? Entonces, esta sensación de cara seca, ardor y picor también es característico de la rosácea, ¿ya? Que eran como las preguntas dirigidas que habían acá. Entonces, es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica, afecta al 10% de la población, se encuentra en mujeres entre los 30 y los 50 años, es mayor en mujeres que en hombres, se da en fototipos claros, es decir, fototipos tipo 1 o tipo 2,
rara vez afecta a niños. Existen estos distintos tipos de rosácea, la rosácea eritematotelangiectásica, la rosácea papulopustular, la fimatosa y la ocular, y entre ellas tienen en común que tienen eritema facial, presencia de telangiectasia, lesiones inflamatorias como pápulas o pústulas, o cambios fimatosos o síntomas oculares. ¿Ya? Ahora, esta era la clasificación, las que comenté en la clasificación antigua, ahora principalmente se clasifican según el fenotipo diagnóstico, y primero hay que ver si es que tiene eritema facial persistente o cambio fimatoso. Si tiene eso, ya está en el fondo diagnosticada con rosácea, ¿ya? Estos son como los criterios mayores, se podría decir. Y el fenotipo principal es que tenga eritema transitorio, pápulas inflamatorias, telangiectasia o signos oculares, ¿ya? Dos fenotipos principales nos hacen el diagnóstico y uno fenotipo diagnóstico nos hace el diagnóstico por si acaso. Y si tiene algún fenotipo secundario como edema, sequedad o sensación de ardor y escozor, si es que, por ejemplo, tiene edema y sequedad y eritemato centrofacial transitorio, tiene también un criterio, o sea, también cumple criterios diagnósticos. Entonces, para hacerlo menos enredado, fenotipo diagnóstico, si tiene cualquiera de los dos, ya es diagnóstico de rosácea. Para los fenotipos principales, se requiere que hayan dos fenotipos principales, o uno principal y dos secundarios. ¿Ya? Entonces, el eritema centrofacial persistente es un patrón que está predominantemente centrofacial, dura en general como duración mínima de 3 meses, o sea, no es algo que el paciente se expuso y quedó así, sino que es algo que ya ha ido apareciendo con el tiempo. En general respeta la zona que es periocular y puede comprometer otros sitios como zonas periféricas de la cara, las orejas, el cuello, la parte alta del tórax. Los cambios fimatosos, la fima es una piel gruesa con orificios foliculares grandes, con superficie irregular, ¿ya? Es secundario al crecimiento de la glándula sebácea. Y después de que la glándula sebácea crece, se fibrosa. Y eso genera en el fondo esta fima. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en la nariz y se llama rinofima. Si ocurre en el mentón se llama gnatofima. Si ocurre en la frente se llama mentofima, o en ambas orejas otofima, y en los párpados blefarofima. Las pápulas y pústulas, ¿cierto? Son múltiples lesiones inflamatorias que comprometen las áreas convexas de la cara con distribución simétrica. El patrón típico son estas pápulas rojas en forma de cúpulas con o sin pústula, que generalmente las encontramos en toda esta área que es como centro facial. Respeta la zona periocular, aquí no se ve muy bien, pero aquí no hay pápulas, y en general es más frecuente en mujeres, como la rosácea en general. El eritema transitorio, que también lo vimos, es frecuente y típicamente prolongado. En el fondo es la aparición de un eritema facial que dura más de 10 minutos, ¿ya? No es como este flushing que le dan las mujeres menopáusicas. Tienen que durar más de 10 minutos. Y se puede desencadenar por cualquier cosa. Aquí los pacientes te dicen, por todo me pongo roja, voy a correr, me pongo roja, me da vergüenza, me pongo roja. Ya, todo eso se conoce como eritema transitorio y es un fenotipo secundario. La telangiectasia es un signo común de rosácea, no es necesario para el diagnóstico y están predominantemente en las áreas centrofaciales. Rara vez se ven en fenotipos oscuros. Ya, yo no he visto nunca telangiectasia en los fenotipos oscuros. Las manifestaciones oculares, por su parte, están presentes en el 50% de los pacientes y generalmente ahí uno habla de sequedad ocular, prurito, ardor, visión borrosa, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, irritación al despertar, algunos pacientes tienen blefaritis, conjuntivitis, epiescleritis, hipoprion, queratitis y xeroftalmia. El fenotipo principal de estas manifestaciones está definido por telangiectasias pequeñitas que están en el margen del párpado. Aquí uno le puede ver al paciente pequeñas telangiectasias. Hay pacientes que también tienen inyección conjuntival o epiescleritis también se puede ver. Y para eso siempre es importante mandar al oftalmólogo. Ya.
Esta es como la fisiopatología de la enfermedad. Existen estos 5 pilares grandes, que es la regulación del sistema inmune, hay aumento de los niveles de los Toll-like receptor tipo 2, que activan a la calicreína 5, existe también aumento de la metaloproteinasa de la matriz que activan la calicreína 5. La calicreína 5 es una proteasa responsable de la ruptura de la catelecidina LL37 y el péptido activo, ¿ya? Y la catelecidina LL37 va a regular procesos como la quimiotaxis leucocitaria, la angiogénesis y la expresión de componentes de la matriz extracelular. Dentro de la patogenia también están descritos los microorganismos, como el Demodex folliculorum y el Staphylo epidermidis, que estimulan los Toll-like receptor, y hay algunos estudios de contribución del Helicobacter pylori en la síntoma de la rosácea, pero todavía no está 100% claro. Lo otro es la radiación ultravioleta, porque aumenta la cantidad de radicales libres en la piel, que puede, a través de los Toll-like receptor, propagar la cascada inflamatoria de la calicreína 5 y de la catelecidina. Otra cosa que vemos frecuentemente en la rosácea es la alteración de la barrera cutánea, y aquí existe una función de la barrera disminuida con aumento de la pérdida de agua del agua transepidérmica, ¿ya? Por eso la piel de estos pacientes se seca y se irrita con mucha facilidad. Y otro factor importante es el factor genético, porque existen polimorfismos en los genes, en ciertos genes, ¿cierto? Y en genes que codifican para el antígeno leucocitario humano, DRA, y la butyrifolina 2, y ambos de estos genes están asociados a complejo mayor de histocompatibilidad, que se ha visto que tienen una relación en la patogenia de de la rosácea. Los factores gatillantes, esto a todos los pacientes les pasa y hay que preguntarles siempre si se ponen más rojo con aumento de la temperatura tanto física como frío como en calor, es decir, si el paciente hace ejercicio propiamente tal o si entra a un ambiente con una estufa, por ejemplo. Si el paciente se pone rojo cuando tiene fotoexposición directa, ya sea en un clima cálido o en un clima frío, no importa. Por ejemplo, si el paciente va a la nieve, igual se va a poner rojo, ya, aunque haga frío en el ambiente. Generalmente están rojos por muchas causas, por los líquidos calientes, por las comidas picantes, por el alcohol, por un ejercicio intenso, por algún irritante, y hay algunos pacientes que incluso les pasa cuando se enojan o cuando tienen vergüenza, generan esta eritema, ¿ya? ¿Cuáles serían las comorbilidades asociadas? Ahí están las patologías cardiovasculares y metabólicas. Existen estudios que se asocia esto a pacientes con rosácea, con que tengan dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y patología gastrointestinal como reflujo gastroesofágico, enfermedad celíaca y patología neurológica como la enfermedad de Parkinson. Ya, acá están los diagnósticos diferenciales, se los voy a solamente nombrar, ¿ya? El de la foto 1 es una demodicosis, el de la foto 2 es una dermatitis irritativa, el de la foto 3 es un paciente que tiene dermatitis seborreica, el de la foto 4 es un paciente con acné, el de la foto 5 es un paciente que tiene lupus, que tiene la típica mariposa lúpica, y el paciente 6 es un paciente que tiene dermatomiositis. ¿Ya? Esto es lo más importante para enseñarle a la paciente las medidas generales de rosácea, evitar los factores desencadenantes, ¿cierto? Usar muchos emolientes que van a reducir los síntomas de la piel sensible, evitar los productos irritantes como astringentes y exfoliantes, nada de exfoliante en estos pacientes. Hay que preferir los jabones con pH parecido a la piel, es decir, más ácidos, que son los Sindet, y productos de crema son mejor tolerados que los productos en gel. Los productos en gel en general los irritan. Siempre hay que indicarle fotoprotector, idealmente tanto físico como químico, y existen algunas medidas generales que son como secretos de abuelita que les sirven a los pacientes, como las compresas de manzanilla fría, que producen en el fondo un poco de esta vasoconstricción de los vasos que existe. Los tratamientos que uno le puede dejar, por ejemplo, es el metronidazol,
que es un antibiótico, antioxidante y antiinflamatorio que está aprobado por la FDA, es hasta 6 veces mejor que el placebo en rosácea, eritema telangiectásica y papulopustular. No tienen diferenciación entre, o sea, no existe diferencia entre dejarlo al 0,75 o al 1, ¿ya? Tampoco hay diferencia si lo aplicamos en la mañana y en la tarde o solo en la tarde, ¿ya? Así que en general se deja al 0,75 porque es más barato y se deja con una aplicación al día. Es efectivo tanto para síntomas como para mantención. Los tratamientos orales está obviamente la doxiciclina, la limiciclina y la aminociclina, pero en concentraciones más bajas que las dosis para acné. La isotretinoína igual se puede dejar, pero más que nada para la rosácea fimatosa en estudios iniciales. Eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Parece que no, profe. Yo, doctora, tengo una duda. El tratamiento de antibióticos vía oral para acné, ¿hay un tiempo como aprox que se deja? Sí, de 2 a 3 meses máximo. Ya. Y... No, eso no. Gracias. Eso lo puedes repetir igual, o sea, o sea, en general se deja, por ejemplo, 2 a 3 meses el primer año y el segundo año, si es que vuelve a tener un brote, le puedes volver a dejar. Porque igual considera que el acné es como, se consideran muy común, tiene una incidencia muy alta en adolescente, y puede partir a los 13 años como puede partir a los 18. Y en general termina cuando el eje hormonal llega a su maduración, que es como a los 24 años. Entonces, el paciente, si partió a los 13, le quedan como 11 años de acné. Entonces, durante todo ese tiempo, obviamente tú lo puedes usar más de una vez el antibiótico oral, pero la idea es que en un año no se repita más de un ciclo. Ah, ya, entonces sería como un ciclo al año de antibióticos vía oral. Sí, eso es lo Hasta que más o menos que... dejamos, uno a lo más 2 ciclos, pero no más que eso. Ya. Y lo otro es la de la primera de acné más grave, el que se asociaba al tratamiento de acné, es el que en el que aparece los macro Sí, eh, comedones. eso. Ah, Sí. Ese es el que tú tienes que buscarle, porque generalmente tienen lesiones, por ejemplo, acá, como delante del pabellón auricular, retroauricular, en el cuello, que tienen estas lesiones que son macrocomedones, y tú sabes que ese paciente te va a hacer un flare-up. ah, Y por gracias. eso tienes que dejarle a prednisona. Muchas gracias. De nada. Doctora, ¿Alguna otra pregunta? Sí. sí, tengo una duda respecto a los tratamientos tópicos. Si es Ya. que, por ejemplo, ¿cuánto es lo que se dejan, no sé, por los retinoides? Y si es que esto logran, por así decir, superar el acné por sí solo o al final Claro. es un tratamiento de mantención. No, sí logran, porque los retinoides tienen efectos comedolíticos, ¿cierto? Y vimos que también antiinflamatorios leves. Entonces, tú un paciente que lo tengas con retinoide no te va a hacer acné, y lo que tú quieres es que ese paciente no tenga cicatrices de acné, porque al final todos los pacientes de la adolescencia van a tener acné en más o menor cantidad, porque tiene que ver con el eje hormonal. Lo que nuestro objetivo terapéutico es tratar de que ellos queden sin cicatrices en una edad adulta. Entonces, si tú le dejas a un paciente retinoide, va a tener mucho menos probabilidades de tener cicatrices que un paciente que no le dejaste nada. ¿Ya? Y lo otro es que los retinoides igual no solamente se usan como por su efecto, o sea, por su efecto comedolítico y todo eso, sino que igual se pueden dejar en otras cosas. Uno de los ejemplos más usados es el antienvejecimiento. Los pacientes que usan terapia antiacné en el fondo envejecen mucho menos que los pacientes que no usaron. ¿Ya? Los retinoides tienen ese efecto que te ayuda en el fondo a lucir una piel más luminosa y menos arrugada. ¿Ya? Es como ayuda a las arrugas finas. Entonces también se puede dejar por ese lado. Entonces, ¿podría dejarse como uso permanente? ¿Sí? Perfecto. De hecho, yo a las mujeres que vienen cuando vienen como por arrugas y esas cosas, uno les empieza a dejar retinoides,
No le dejamos adapaleno, le dejamos tretinoína, o a veces como ácido retinoico propiamente tal, mezclado con otros componentes que le ayuden a la luminosidad y todo eso, pero una piel que usa retinoides es una piel mucho más brillante, porque elimina en el fondo, va adelgazando el estrato córneo y va generando menos posibilidad de manchas, arrugas y todo eso. Entonces, en general, nosotros a las mujeres o a los hombres que consultan por fotoenvejecimiento les empezamos a dejar retinoides en bajas dosis. ¿Y en el acné, los retinoides, cuánto es el tiempo que se deja? ¿Por cuántos meses? O... Puedes usarlo eternamente. Ah, ya, o de igual se puede dejar permanente, ya. Sí, puedes dejarlo Gracias. permanente, de hecho no le hace mal tener eso. Lo que sí a los pacientes adolescentes les cuesta, porque como hay que ponérselo en la noche y sacárselo en la mañana, no es algo que a veces quieran hacer por mucho tiempo, pero en general tú tienes que decirle que eso le va a ayudar a que no tenga marcas después. Claro. Pero por ejemplo, cicatrices. ¿Mm? si el retinoide está combinado con peróxido de ¿Benzoilo? benzoilo, que este antibiótico igual se puede dejar así como de uso permanente, o en ese ¿Sí? caso... Ah, ya, tampoco hay contraindicación. No. Ya. De hecho es el tratamiento con el estándar. Ya. Gracias, Si el doctor. paciente después ya no tiene lesiones inflamatorias y tiene solamente lesiones como comedones, tú le dejas solo el retinoide, porque ya no necesita el peróxido de benzoilo, ya no tiene lesiones inflamatorias. Ah, ya. Entonces, igual existe la presentación de adapaleno solo. Solo, ¿sí? Ya, gracias. Sí, también lo otro que creo que lo vamos a ver al final de estos talleres es cómo hacer recetarios magistrales, porque en verdad comprar el Epiduo cuesta 25.000 pesos y mandarlo a hacer 10.000. Entonces, en verdad, es harto ahorro para el paciente si lo va a usar por un tiempo prolongado. Doctora. Doctora, Dale, Damari. Ya, yo quería preguntar con respecto a o sea, ¿estos retinoides se ocupan en cremas preparadas o en formato serum? ¿Cómo en formato cero? Serum, Ah, serum, ya. ¿Para el anti-envejecimiento dices tú o para para el acné. Para el acné nosotros lo usamos en crema o en gel y puede venir preparado y se usa siempre en la noche. ¿Ya? Puedes comprar la crema preparada que se llama Flamir o New Skin, o puedes comprar o mandarlo a preparar en recetario magistral. La Roche-Posay tiene un retinol al 3%, que también es ácido retinoico, que lo usa como serum anti-envejecimiento. Pero Ya. tiene mucho menos poder que el adapaleno. Por eso se puede usar en el día. ¿Sí? Entonces depende de la potencia del retinoide, cómo tú lo vayas a usar. Pero el que yo les enseñé, que es el que más usamos, es el adapaleno. Se usa solo de noche porque es potente. Ya. Y la otra duda que tenía era con respecto al tratamiento con isotretinoína. ¿Ese se ocupa solo o se le asocia también un antibiótico oral? Súper buena pregunta. Se usa solo. Y tampoco usas tratamiento tópico. Solo. La isotretinoína sola le va a hacer, al principio genera este flare-up en casi todos los pacientes, pero más o menos grado, ¿cierto? Que empeora las lesiones porque es como que sacara toda la grasita para afuera y después empieza a secar las glándulas sebáceas. Entonces es un tratamiento definitivo al final, porque tú ya no produces más sebo. Pero el problema de la isotretinoína son varias cosas. Una, el efecto teratogénico que tiene, es categoría X por la FDA, produce en el fondo bebés mal formados. Tiene metabolismo hepático, entonces se metaboliza por el hígado, entonces durante el periodo que dure la terapia, tú le tienes que decir al paciente que no puede beber alcohol, porque va a terminar con una hepatitis de la urgencia. Y lo otro es el precio. La original de isotretinoína cuesta 80.000 pesos y vienen 30 cápsulas, o sea, para un mes. Y la bioequivalente cuesta 50.000 pesos. Entonces tiene que ser alguien que lo pueda costear también. En general, nosotros dejamos también la isotretinoína cuando ya es para manejo severo. Es mejor que lo deriven, porque igual nosotros le pedimos exámenes para ir controlando, lo vamos controlando cada 3 meses con exámenes hepáticos, seca total, le pedimos igual una beta-HCG para asegurarnos que no esté embarazada, por ejemplo, todas esas cosas. Entonces, si tienen, en el fondo, si es un acné severo, yo lo derivaría. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Más dudas?
Sí, yo Profe, quería consultar también sobre la isotetrinoína. Ujú. ¿Cuánto debería durar la terapia? Antes se hablaba de una dosis acumulada total y era por el peso del paciente. Entonces, se tenía que llegar a 120 de 100 a 120 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, eso dependía cuánto tú era lo que tú usaras, pero ahora, más que nada, se ve según la aparición de las lesiones, desaparición de las lesiones. Entonces, el paciente tú le dices que el tratamiento va de 6 meses hasta 1 año y medio, porque eso más o menos es lo que se demoran en responder. ¿Ya? Y obviamente que una vez que tú suspendes la isotretinoína, tú tienes que dejarle terapia de mantención a ese paciente si tiene 18 años, porque todavía tiene 5 años donde le puede aparecer acné. Entonces la mayoría de los pacientes de la consulta que yo veo que usaron isotretinoína no les dejaron nada de mantención y vuelven, ¿ya? Y la idea es que no vuelvan. ¿Y de mantención qué se deja? Adapaleno. Adapaleno. Sí. Ya, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Había otra pregunta, parece. sí, yo quería preguntarle, pero no estando con la materia, sino con el tema de dónde podemos conseguir o sea, cómo nos puede mandar usted las diapositivas. Ah, yo las puedo mandar con la delegada. Yo Ah, tengo ya. su correo y se las podría mandar. Se las puedo mandar el fin de semana. Mando la anterior, esta, la que sigue y la del taller. Ah, ya, profe. Gracias. Ya, de nada. Doctora, otra consulta. ¿Todos los tratamientos tópicos son de noche? Buena pregunta. No necesariamente. Los tratamientos, por ejemplo, si tú le vas a dejar eritromicina con peróxido de benzoilo o clindamicina con peróxido de benzoilo, no requieren ser de noche. En el fondo son de noche por el retinoide, porque tiene este efecto de fotosensibilidad en los pacientes. Ah, ya. Y ¿Ya? una consulta, si por ejemplo, porque eso son, cuando son terapia combinada son dos aplicaciones, ¿cierto? Es que viene listo. Viene la clindamicina con el peróxido de benzoilo, por ejemplo. Y tú te lo aplicas en la mañana, por ejemplo. Pero Pero por en ejemplo, general nosotros no usamos eso. Siempre preferimos que tenga retinoide, porque en el fondo el antibiótico tópico solo funciona con la desinflamación de la lesión, pero no te trata el comedón. Y el comedón es la lesión precursora del acné. Entonces, si tú no tratas eso, el paciente va a estar con ese tratamiento eternamente. Entonces, nosotros siempre preferimos usar retinoides. Siempre. Esa es la idea. ya. Y en el caso de que no hayan, por ejemplo, usar Doxy, porque esa Oral. Doxy no tópica, Es dos que no hay veces al día. doxitópica. Ay, ¿por qué dice antibiótico tópico? Doxy 100 a 50 dos veces al día. Entonces, me tengo que haber equivocado. A ver, debe ser antibiótico oral. Ah, sí, dice antibiótico tópico, después antibiótico oral. Sí, Sí, no hay doxitópica. Solo doxi oral. ya. Y entonces no es como que, porque esa era mi duda, si había que esperar ¿cuánto tiempo había que esperar entre echarse el tópico y el bloqueador? Era por eso. Ah, ya. Eso sirve para cualquier crema, son 20 minutos. La crema en general se absorbe en 20 minutos y luego tú te colocas el protector solar. Pero como esta crema se aplica de noche, no hay necesidad como tú la sacas a la mañana siguiente y le pones el protector solar. Hay algunos pacientes igual que les irrita mucho, entonces tú les dejas igual una crema que sea como con efecto anticomedogénico, por ejemplo, o una crema hidratante que sea en base gel o toque seco, como para que hidrate su piel también y mejore la barrera cutánea, pero eso ya es como más cosmético en el fondo. Tú lo dejas como para que tolere mejor el tratamiento. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Eso. Entonces, el fin de semana les mando las clases. Ahí la delegada me manda un WhatsApp, por fin, para que no se me olvide y se las mando. Y eso. Que esté muy bien, que les